Bueno, pues buenas tardes. Me ha tocado a mí empezar esta charla, que por supuesto, en primer lugar queremos agradecer Javier y yo esta invitación del Festival JA a Carolina Ontiveros y a Juan Bas. Y bueno, queríamos empezar por decir que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar esta charla, esta conversación. Pretendemos que sea una conversación, pero es muy complicado cuando hablamos de una mujer como Leonora Carrington, tan polifacética, de una vida tan intensa que no puedes en ningún momento desligar de su obra, y que cuanto más sabes de ella, pues más difícil aún te parece intentar analizarla, separarla. Ella fue una mujer que es sobre todo conocida por su faceta de pintora, pero concretamente yo llegué a ella a través de un libro dramático como es Memorias de Abajo, en la que ella narraba una experiencia psicótica, un brote psicótico terrible y con una capacidad de análisis impresionante. O sea que yo, por ejemplo, llego a ella de una manera muy diferente, seguramente a la que hoy nos concita aquí, ¿no? Que es el humor que permea toda su obra y que, de hecho, yo creo que en el humor está su salvación. Entonces, bueno, ella fue pintora, ella fue escritora, escribió cuentos, novelas, obras de teatro, pero también fue cocinera. Y esto no es tampoco tanto una anécdota, ¿verdad, Javier? Porque es una cocinera muy creativa, como veremos ahora, en su aspecto de hechicera, de maga. ¿No? Sí, de alquimia, ¿no? De alquimista, sí. Ella también era curandera. Esto tampoco se parece un chiste, pero el hecho es que ella fabricaba sus propios ungüentos, sus propias medicinas, no le gustaba nada ir al médico, o sea que no son aspectos así tan anecdóticos. Ella era una gran tejedora, aprendió de niña a tejer, a coser y lo hacía muy bien, y también hizo incursiones en el mundo textil. Entonces, aunque sea más conocida en una faceta u otra, el hecho es que cuanto más indagas en ella, más inseparable te parece todo y más interesante resulta también el personaje, ¿no? Sí, o sea, Leonora Carrington se ha puesto muy de moda en el mundo del arte y de las artes visuales y vuelve a estar cotizadísima, y hubo este año una exposición en Madrid en la Fundación Mapfre exhaustiva y aparecieron muchas obras que no se habían visto, pero yo creo que tanto a ti como a mí nos gusta como pintora, a veces más que otras. Pues debemos confesar que tenemos también algunas dudas y algunos de los cuadros que vamos a ver, pero yo creo que ella gana más y se vuelve más interesante si se la estudia como si su gran obra fuera su vida al completo, ¿no? Como si hubiera construido toda su vida como una gran obra de arte. Y realmente lo hizo con un pulso increíble, porque ahora veremos algunas de sus peripecias vitales, pero tuvo una vida muy agitada, a veces muy trágica, muy terrible, a veces también muy feliz y muy divertida. Y bueno, todos los que hablan de ella, los que la visitaban luego cuando vivió en México, que pasó la gran parte de su vida adulta, la recuerdan como alguien que creaba a su alrededor una atmósfera casi mágica, casi humorística también, una persona muy divertida, ¿no? La visita ritual a la casa de Coyoacán, en México capital, era una visita que tenía unos rituales, recibía en la cocina, bajaba una escalera, hacía una serie de bromas para tantear un poco el terreno del visitante y ver si entraba. O sea, que yo creo que lo que interesa de verdad de Leonora Carrington es entenderla como una especie de obra de arte total, su vida, su obra, lo que escribió, lo que pintó, ¿no? Quiero decir con esto que, por ejemplo, en el catálogo de Mapfre o en el mundo del arte se la estudia como una pintora con criterios de historia del arte. Y yo creo que eso se le queda un poco pequeño. En el caso de Leonora Carrington es más interesante, a lo mejor como lo vamos a intentar hoy aquí un poco, en eso no vamos a discutir porque estamos totalmente de acuerdo.
Es que es así, es ella, es la totalidad, son las muchas Leonoras que hay en Leonora. Eso que acabas de decir, recibía en la cocina. Por eso digo, no es tan anecdótico. Recibía en la cocina porque era su verdadero atelier, ¿no? Elena Poniatowska, que es su amiga mexicana, que escribió un libro sobre ella, decía, tú llegabas a la casa y ahí siempre había un puchero, bla, bla, y nunca sabías lo que había ahí, ¿no? No sabías lo que ibas a comer, de vez en cuando se le echaba. Dice, ya sabes que a los mexicanos nos gustan mucho los moles, el mole este de chocolate, claro, aquello oscuro, nunca sabías que había ahí. Y con su fama de bruja y de hechicera, pues te podías esperar cualquier cosa. Pero bueno, también continuamos un poco con... habíamos pensado que quizá un poco explicar el título de esta charla doble, conjunta, La risa en el tejado. Bueno, hay un cuento bueno, nos parecía muy adecuado para esta convocatoria. Hay un cuento de Leonora en el que ella se dirige a la diosa, Sagrada la llama, y le dice, Sagrada, ¿pero por qué soy humana? Como, ¿por qué me ha tocado esto? Dice, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué soy humana? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, pues claro, naturalmente que hay humor en esta pregunta, pero al mismo tiempo, Leonora siempre es muy desconcertante, porque hay humor, pero también hay una fe oculta en esta pregunta. Ella espera una respuesta seria, y el caso es que la obtiene, ¿no? Y entonces la diosa le dice que ser humano está escrito en la piel, que la palabra es dolor, dolor y dolor. Y le dice que el conocimiento, el verdadero conocimiento, lo alcanzan las personas que ya no fingen saber quiénes son. Yo creo que todos podemos pensar un poquito en la seriedad de esta aseveración, ¿no? Y ella, yo creo que en su vida Leonora se encargó de ser, no de fingir que sabía quién era, ¿no? Había muchas, y eso lo percibes también, bueno, en toda su actitud vital, pero también cuando le hacían preguntas, ¿no? En sus entrevistas y el talento, y decía ya, ¿qué es eso? No. O, y el mundo que usted inventa, tal, y ella decía, no estoy tan segura, ¿es el mundo que me invento o yo creo que más bien que es ese mundo el que me inventa a mí, ¿no? Siempre está... Entonces, para rematar el título, es muy bonito porque la diosa se ríe y entonces Leonora siente que esa risa cae sobre su cabeza como si fuera en el tejado de su cabeza, ¿no? Es una risa benéfica, ¿no? que la santifica. Entonces, este aspecto del humor, de la risa, es muy importante en la vida de Leonora y por mi parte pues, me gustaría insistir un poco en ello porque me parece fundamental y también por el lugar en el que nos encontramos, pero los sabios se ríen, los filósofos se ríen, los pensadores se ríen. El monje zen se ríe. El monje zen sube una montaña y ve la luna llena y estalla en carcajadas y las carcajadas se oyen a 30 kilómetros de distancia. Y de hecho, sabes que ella tiene un cuento, ella viene de una familia, que lo hablamos un poco de la familia, una familia muy estirada, muy pudiente y muy encorsetada, y tiene un cuento que se llama El tío Sam Carrington, sí, que lo que cuenta es precisamente un supuesto antepasado, que no se sabe muy bien hasta qué punto se lo inventa o no, que era un tío mítico de la mitología familiar, que era una especie de hombre lobo de risa, que cada luna llena
estallaba en carcajadas convulsivas sí. y había que encerrarlo en el cuarto más escondido de la mansión porque estaba arruinando la reputación de la familia, porque en lugar de transformarse en lobo, lo que le daba era una risa frenética como al monje budista, Como al monje budista. con la luna llena, ¿no? Y eso arruinaba la reputación de la familia, que era una familia de bien, claro. seria. O sea, la risa es un poco también como una especie de bomba de relojería Sí, para Leonora, sí. para desmontar toda esa familia tan estricta y tan... Sí. Tenía una tía, el tío se reía de la luna llena y tenía una tía que se reía con la puesta de sol. Entonces, estallaba en carcajadas. Bueno, entonces hemos elegido algunas imágenes para poner un poquito de orden, o sobre todo asegurarnos de que pasamos por algunos momentos importantes de la vida y también de la obra de Leonora. Entonces vamos a pasar la primera imagen, por favor, la número 1. Aquí debería ir. Aquí está. Es que esta imagen ya da mucha risa, porque claro, cuando uno conoce la vida de Leonora Carrington y cómo se condujo en la vida, pues verla aquí con su Santa Madre vestida en un baile para debutantes en el Hotel Ritz de Londres, pues ya te da mucha risa, porque Leonora fue siempre una mujer de una rebeldía enorme. Desde niña la expulsaron de miles de internados, colegios, y ella se rebelaba en dos sentidos. Primero, hacia la figura masculina, patriarca, el padre, los hermanos estaban ahí jugando y ella tenía que dar sus clases de piano y bordar, y siempre se rebeló contra eso y contra todos los encorsetamientos de esta sociedad que decía lo que una señorita podía o no podía hacer. Ella siempre se sintió muy incómoda en esta vida y esto es como el paroxismo. Esta imagen muestra el paroxismo de su desesperación. Se rebelaba y se aburría mortalmente. Y el aburrimiento era la cosa más imperdonable del mundo. Ahí, como estamos hablando de magia, ella distingue también aparece en algunos cuentos, ¿no? La magia negra, la magia blanca y la gris. Y la gris. Y la gris es la más peligrosa de todas. ¿Y cuál es la magia gris? Pues es la que te extrae toda la fuerza vital. Es lo peor que puedes hacer y sin duda yo creo que es sinónimo de aburrimiento. Entonces, hay muchas cosas en sus cuentos que dicen, pues, ¿por qué no quieres ser un ángel? Y dice, porque me aburriría. Menudo aburrimiento ser ángel, ¿no? Ella siempre estaba provocando también cosas. Esta imagen, pues, sirve también para recordar un cuento que es como una presentación de ella fantástica. Y ella cuenta como en un cuento, siempre lo hace a través de cuentos, pero casi todos tienen una carga autobiográfica, con una fantasía extraordinaria, pero tienen una carga autobiográfica extraordinaria. Entonces, pues ella cuenta cómo cuando su madre está insistiendo en este baile de debutantes en el Ritz, ya no quiere ir de ningún modo. En esa época ella dice que sus mejores amigos los encontraba en el zoológico. Ella se encontraba allí muy a gusto y se hizo íntima amiga de una hiena. Y ese era su animal preferido. Y entonces con la hiena se lo pasa bomba porque Leonora, le enseña a hablar francés y la hiena a ella le enseña su idioma y así pasan muchas horas muy agradables, ¿no? Entonces cuando la madre ya finalmente dice pues hay que ir a este baile de debutantes sí o sí, ella convence a la hiena de que vaya en su lugar. Y dice, pero la hiena dice, pero bueno, si huelo que apesto, qué horror, que no me van a dejar pasar. Y dice, bueno, pero más o menos tienes mi altura y tal, te podemos encajar ahí, embutir en mi traje y tal. Y
que es este, viene a ser este. Y dice, y luego pues pero siempre esta cosa brutal también que hay en sus cuentos y en su literatura y también en su pintura, elementos macabros. Dice, pero ¿y qué hacemos con la cara? Entonces llaman a la criada y le arrancan la cara y se la ponen a ella y con esta se va al baile. Sí, que además yo creo que fíjate que eso también es una manera de comentar la incomodidad de una chica bien, con un medio social y una muy clasista y con un momento social particularmente clasista, que eran los años 20 del siglo XX, ¿no? Yo creo que el cuento sí es una manera, o sea, la propia hiena, la risa de la hiena es escalofriante, ¿no? Eso es una risa que hiela la sangre, ¿no? O sea, elegir como animal o uno de sus animales tótem, porque luego veremos que tiene también los caballos, y, en fin, ella tiene una serie de animales con los que se identifica, pero elegir la hiena es ya una declaración de intenciones, es un animal que ríe, se supone, pero la risa de la hiena es paralizante. Macabra y la mayoría mortal, de la gente, ¿no? Se siente aterrorizada, claro. Entonces, siempre en la risa y el humor en Carrington siempre tiene, ¿no?, esta especie de ambivalencia entre lo divertido, lo grotesco, lo temible, ¿no? Y eso es muy interesante. Sobre la risa dice cosas fantásticas. Acuña también términos y, bueno, no términos, no, pero expresiones. Por ejemplo, dice, o sea, la calidad de la risa, la califica, ¿no? Dice, se rió como un pájaro en un desagüe. Es una cosa extraordinaria. Pero es que la oyes, ¿no? Ese tipo de risa. También dice que cuando está nerviosa siente como si tuviera periquitos en el sistema circulatorio. Es que los periquitos también, bueno... Hombre, y la madre luego, porque volviendo con esta foto, o sea, el padre de Carrington es una presencia, y ahora volveremos sobre cuando la internan en el psiquiátrico en Santander, es una figura, bueno, es un padre terrible, un padre severo, ¿no?, como diría Lacan. La madre a lo mejor es un poco más ambivalente, aunque luego en los momentos de necesidad no aparece, ¿no?, y manda a la nani, como luego... Pero sí que es verdad que también es la que es una madre irlandesa, y viene de estirpe irlandesa, y es la que yo creo que hace engarzar a Carrington con toda la mitología y un poco las brumas irlandesas, ¿no?, frente al pragmatismo del padre, que era un industrial y un hombre pues probablemente de dinero y con poca poesía. Yo creo que la madre también introdujo un poco la poesía en su vida, ¿no? En el catálogo y en la exposición que hubo este año en Mafre, redescubrieron, llevaban en la familia de Carrington, la familia que se quedó en Inglaterra, pues 3 o 4 generaciones, las libretas, la madre y la abuela le contaban, bueno, mitología celta y cosas sobre the gentry, como lo llaman los irlandeses, que es todo el pueblo de las hadas, los elfos, los enanos. Y Leonora, ya muy jovencita y con unas dotes para el dibujo espectaculares, iba ilustrando esos cuentos que le contaba su madre, ¿no? Y esas carpetas se quedaron, bueno, los desvanes de la mansión familiar, y han reaparecido hace poco porque se han estado usando, y es muy bonito pensar eso, digamos, las sobrinas y sobrinas nietas de Carrington que se quedaron en Inglaterra, han pasado de generación en generación como una especie de ilustración de la mitología familiar, ¿no? Y han servido un poco como casi de cartilla para aprender a leer o para transmitir una serie de tradiciones a esa rama colateral de Carrington, ¿no? A mí me gusta pensar que la madre compensa un poco la terribilidad del padre. Yo creo que eso es así. Bueno, ella siempre habló eso de cómo en la niñez los cuentos infantiles que le contaban tanto su madre como la abuela, y como la abuela y la nani, que la nani también era irlandesa y también era una mujer que conocía muy bien el folclore. Y la abuela le contaba, y aquí también enlazamos un poquito con la magia, la alquimia de esta convocatoria del festival, la abuela le decía además a Leonora que ellos provenían, que en el folclore celta se habla de una raza de personas, de hombres pequeñitos que viven bajo tierra
y que son alquimistas, que tienen poderes, por supuesto, sobre la naturaleza y son alquimistas y fabrican oro. Y entonces la abuela le decía a ella de niña que ellos provenían precisamente de estos seres pequeñitos. Sí. Y, bueno, de hecho tiene un cuadro, esta idea de mezclar la alquimia, la cocina, los relatos familiares, y bueno, y también una estirpe, digamos, la cocina correcta o incorrectamente asociada a lo femenino, pero sí como una manera de transmitir recetas, y con las recetas unos saberes, y con los saberes una mitología. Hay un cuadro luego, ya de la etapa adulta de Leonora, que es la cocina de la abuela Moorhead, que era esta abuela. Bueno, la cocina es espeluznante porque son unas figuras medio demoníacas, medio familiares, medio cómicas. En los cuadros de Carrington siempre hay un rincón para el humor, ¿no? Pero de nuevo es esta idea de la cocina como mesa de operaciones y de la mesa de la cocina como lugar donde se cocina un poco la... Bueno, no sé si llegaremos a... Como teníamos aquí bastantes imágenes, pero no sabemos dónde vamos a llegar, pero claro, ya te pones allá en caliente y dices, pues ahora. Pero bueno, ella fue muy amiga de Remedios Varo en muchos años, una amistad muy, muy estrecha, muy íntima, y hicieron muchísimas cosas juntas, y es evidente la afinidad, ¿no?, de entre la obra de ambas, y entonces pues también cocinaban juntas. Y las recetas de Remedios Varo que compartía con Leonora pues son, claro, unas recetas pues, delirantes, en las que pues se meten en un caldero 3 gallinas, un ladrillo, 17 huevos, kilos de miel, y luego además pues se tiene que cocinar en unas condiciones específicas, y se tiene que abrir la ventana, luego se cierra, luego se abre la puerta, luego se... Sí, esa es la receta para provocar sueños eróticos, ¿no? Sí, sí. Y hay que probarse sombreros mientras se bebe el caldo reducido del ladrillo, hay que probarse sombreros y bigotes postizos rápidamente para provocar el sueño. Llevar un corsé con ballenas, luego se quita el corsé. Sí. Bueno, es una cosa... Bueno, y servían, porque, por ejemplo, una de las recetas más temidas de los invitados era la tortilla de pelos. Y se hacían tortilla de pelos y, claro, te encontrabas... Y era también esta idea de la cocina como, bueno, como brujería o como magia blanca. Pero también, a propósito, con el humor de Leonora siempre, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay la reina de un cuento que es delirante, que da también soluciones para catarros y tal, y entonces... mano de santo, unos trozos de carne yo qué sé, de cabrito macerado, no sé qué, y esto se mete en la nariz y te lo corta inmediatamente. Yo he probado a veces con espagueti, tal. Es todo así, una cosa a veces... ella tiene muchas clases de humor, ¿no? A veces el absurdo, otras ese humor también electrizante del que hablábamos antes. Pero bueno, que está... Hay una cosa también que para mí ilustra muchísimo a Leonora, porque es una mezcla de muchas clases de humor, que dice, miles de personas conocen mis pantalones de franela. Me llaman coqueta, pero yo soy una santa. Y lo dice así todo seguido. Es una cosa... ¿no? Sí, este humor un poco que yo creo que también viene del humor absurdo inglés y del nonsense y de Lewis Carroll. Y luego es verdad que en México, con Remedios Varo y con la colonia, digamos, de mujeres europeas, Cati Orna, Leonor Fini, crean como una especie de cofradía de Frida Kahlo, que yo creo que es un poco el elefante en la habitación, como se dice a veces, de la historia de Leonora Carrington, es Frida Kahlo, que nunca aparece, no se sabe muy bien, debían tener una relación de distancia mutua. Y ella de distancia y no de demasiado afecto, porque Frida Kahlo las llamaba esas brujas europeas, las llamaba a Leonora y a Leonor Fini, a Remedios Varo, que habían llegado de alguna manera con la aureola del surrealismo europeo y
Hombre, y ellos estaban también construyendo el nacionalismo. Claro. Sí, México era demasiado pequeño para tanta eran bruja. dos mundos fascinantes, Claro, ¿no? También claro, el de, sobre todo a mi juicio, el de Frida, más que el de Diego Rivera, pero bueno, en todo lo que estaban enmarcados. Sí, pero puedo imaginar que Frida Kahlo en México reinando como digamos, reina consorte de las vanguardias y demás, ver este grupo de mujeres tan... Yo creo que también pensaban que no es que no se involucraban, sino que no se relacionaban mucho, o sea, que tenían como un mundo aparte, que ellas habían elegido vivir en un gueto. No sé hasta dónde eso es. Bueno, era un círculo muy cerrado, con mucha complicidad entre ellas, pero a lo mejor no admitía competencia. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor? Bueno, esta yo creo que estaba en la presentación y sobre todo el sentido que tiene poner aquí mostrar aquí la imagen de Leonora con Max Ernst, el pintor, uno de los grandes pintores, artistas del surrealismo, con la que yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Con la que ella se fuga jovencísima a París. Pero el sentido, no queremos tanto hablar de Max Ernst como que ya se habla mucho, sino de Leonora. Y el sentido de esta imagen es recordar un retrato que Max Ernst hace de Leonora Carrington, precioso, en un prólogo. Él también le hace un retrato, un plástico, un retrato, pero un retrato con palabras en el prólogo al primer libro de cuentos de ella que publica en París. Y en este prólogo, Max Ernst la llama la desposada del viento. Y dice, ¿quién es la desposada del viento? ¿Con qué leña se calienta cuando hace frío? Y entonces dice, es una presentación muy bonita, dice, se calienta con su propia poesía, con su vida intensa. Y entonces dice una cosa muy bonita que nos sirve también para hablar de su relación con los animales, no solo con las hienas. Dice, ella no sabe leer y sin embargo, porque se lo ha bebido todo, dice, y sin embargo se la vio leyendo a un ruiseñor junto a un manantial y todos los animales se acercan y la entienden. Esa es la presentación, ¿no? Todos los animales van hacia ella. Entonces, esta presentación de Leonora, que quizá podemos también poner la siguiente imagen, por favor, porque también creo que aparece más en un cuadro y una figura que claramente es ella y todos los animales, me hace recordar una cosa que precisamente en el marco de este festival comentó el otro día Gustavo Martín Garzo, y es como las hechiceras, las magas, entienden el lenguaje de los animales. ¿No? Es como una antepalabra a la que tienen acceso. Entonces, es esa lengua también que está presente en todos esos cuentos infantiles que ella leyó en su infancia, y también es la relación que uno tiene con los animales cuando vive en un medio rural. A ver, ella vivía en una gran mansión, pero vivía en el campo, montaba a caballo, tenía perros, veía zorros, veía animales. Y en ese mundo los animales no es como ahora, que hemos perdido totalmente, son mascotas, pero no eran solo los animales que trabajaban en el campo y estaban al servicio de una labor, sino que también traían mensajes. Y Leonora entiende esos mensajes. Antes, el cuco no solo avisaba de que había un cambio de estación, también podía ser portador de mensajes, un ciervo,
un águila. Y ese es el mundo también que atrae a Leonora y por el cual también ella está muy relacionada con la magia. Con la magia. En la mansión se conserva también, aparte de los dibujos, se conserva su biblioteca infantil. Hay un cuadro en estas mansiones eduardianas tan tétricas, por un lado, tan llenas de habitaciones y demás. Había una habitación clave para la formación de toda... de esa generación, los que tuvieron el privilegio de criarse en mansiones así, que era la nursery, el cuarto de juegos, ¿no? Sí. O Carmen Ticaite lo llamaría el cuarto de atrás, ¿no? Sí. Ese cuarto donde los niños... Ella cuenta que se la educó para no ser vista ni oída, ¿no? Los niños, y más en esa época, en ese tipo de mansiones, se presentaban, la nani los traía un momento antes de la cena, se les daba un beso, daba un beso a las visitas y desaparecían y llevaban vidas invisibles, paralelas. Sí. Y la nursery, el lugar del cuarto de juegos, hay un cuadro de Carrington que se llama Nursery, Night, Everything. Digamos, cuarto de juegos, noche, todo. Y se ve efectivamente, es un poco parecido al que hemos visto con Max Ernst, ¿no? Esa idea de los animales, los juguetes, todos desperdigados y un poco como conformando una especie de mundo mental paralelo, ¿no? Y entre los libros que iba a decir, los libros que leyó de niña, estaban las ediciones completas de Beatrix Potter, que en España a lo mejor es un poco menos conocida, sí, pero en Inglaterra ha formado a toda claro, a varias generaciones de niños y son libros de animales parlantes. Son maravillosos. A mí me gusta mucho Beatrix Potter. Son conejos, zorros, o sea, todo digamos, la fauna del bosque. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas, que también leyó de niña, claro, y donde los animales, el conejo y demás, ¿no? O sea, esa idea desde muy pequeño, y eso es muy inglés, ¿no? O sea, quizás es una cultura más anglosajona que mediterránea o latina, esa cercanía de los animales como compañeros de juego, como encarnaciones de... Yo creo que está en todas partes, porque es como una necesidad. Sí. Yo creo que sí. Sí. Y de hecho, en el mundo rural, que yo he vivido un poco también, existe también esa... otras formas, pero yo creo que es que realmente es una necesidad. Sí, o sea, desde luego ella transforma, o sea, los animales luego son la base de su obra, todos los monstruitos y híbridos y metamorfosis que vamos a ver siempre son, y por eso le gusta tanto, por ejemplo, el Bosco, ¿no? Que es un pintor, son a base de metamorfosis de animales muchas veces, ¿no? ¿Podemos poner la siguiente imagen? Se supone que yo iba tachando para saber... Mira, la llena. Pero ya lo iba a dejar. Sí, pero bueno, es que esta imagen me estaba acordando que más o menos venía esto, primero porque vemos aquí otra vez a la amiga llena, pero vemos ya al caballo. Y el caballo es el gran amigo de Leonora. Ahí vemos el balancín en el que ella también lo cuenta, aparece ese caballito de madera en el balancín, aparece de muchas maneras en sus pinturas y en su literatura. Y ella habla y siempre con esta fantasía de la infancia que nunca le ha abandonado. Cuenta también cómo le pregunta al caballito de madera, o le dice, te irás muy lejos y cuando vuelvas me lo cuentas. Y cómo pues, ese tipo de poesía, esa también aniquilación del tiempo o suspensión del tiempo o transformación del tiempo, ¿no? Lo que decía Pessoa del transcurso de las horas iguales que nunca son iguales, ¿no? Las horas iguales que no son nunca iguales. Pues eso es también lo que sucede en cuadros como este, ¿no? Que es un autorretrato, por cierto, y luego una cosa que vamos a ver en otras imágenes, siempre este cuadro, este caballo que está corriendo libre, que es el deseo de ella, y también caballos atados, ¿no? Inmovilizados, que es un poco la tragedia de su vida, ¿no? Cosas que ella nunca ha podido olvidar, ni de su infancia, ni de otros aspectos de la vida de los que hablaremos ahora, que yo he anunciado al principio, ¿no? De su brote psicótico y su estancia en un manicomio, una estancia prolongada.
Sí, o sea, yo creo que el caballo le ayuda a simbolizar todo lo bueno y lo noble del carácter humano, ¿no? Eso lo hemos comentado el otro día, entre los libros de la biblioteca infantil estaban los viajes de Gulliver, que se nos olvida, pero aparte de Lilliput y de Brondignan, hay un viaje último de Gulliver que es al país de los, a ver si lo pronuncio bien, porque es casi imposible pronunciar, los Huins, es H-U-Y y luego H-N-N-N-S. Sí. Y es el país donde los caballos son los señores y los humanos, que se llaman yahoos, hacen la función de caballos, ¿no? Es un mundo al revés. Y los humanos son bestiales, son, digamos, la representación de las pasiones más bajas, y los caballos, en cambio, en ese último país que visita Gulliver, son como unos humanos avanzadísimos, digamos, ¿no? Son nobles, son racionales, son compasivos. Y yo creo que ese libro que ella leyó y está documentado de niña, también esa imagen del caballo como encarnación de lo bueno. Y siempre también es muy interesante porque ella siempre... en todas sus manifestaciones parece que hay un combate entre el pensamiento, el conocimiento, la seriedad y el humor, ¿no? Y siempre enseguida parece que cuando va a decir algo un poquito, digamos, serio, le tira un cubo de agua encima, ¿no? Por si acaso. Es algo así. Entonces, el caballo es evidente que es para ella un puente entre muchas cosas, entre la inmovilidad y la libertad, pero también entre el mundo rígido y el sueño, incluso, yo diría, entre el mundo de los vivos y de los muertos, ¿no? Pero, sin embargo, cuando hablas con ella, parece que esconde un poco esa carga de profundidad, ¿no? Y yo recuerdo una vez que escuché bueno, no recuerdo si es un documental o en algo que vi de ella, que le preguntan por el caballo, y quizá harta ya de que le pregunten por el caballo, pero tiene una de sus típicas salidas. Sí, es un animal muy interesante el caballo. Fíjese que es el único animal que puede espantar una mosca que se ha posado en su lomo sin mover más que exactamente el músculo en el que está posada la mosca. Es un animal extraordinario. Y así ella zanja la cuestión del caballo, ¿no? Siempre... Sí, bueno, es el humor inglés, los ingleses le llaman tongue in cheek, ¿no? O con la lengua en la mejilla, que es un humor que se hace con cara de póker. Sí. No sabes muy bien si te está tomando el pelo, si se ha vuelto contra ti la broma, ¿no? Y está muy presente también en sus cuadros. Sus cuadros, hay muchos cuadros que vamos a ver que no sabes si son terroríficos o humorísticos, o si detrás del terror hay humor, o si detrás del humor hay algo de terror. Yo creo que son las dos cosas siempre, ¿no? Y que conviven extrañamente. Sí. Yo creo que es ¿Podemos pasar a la siguiente imagen, que ya no me acuerdo cuál es? Sí, bueno, esta imagen tenía también sentido de llevarnos a la idea del juego, porque es muy interesante ver, Leonora Carrington permite ver muy bien de qué forma se difuminan todas las fronteras en la creación cuando se trata de poesía, juego, pues eso, humor. El juego tiene una importancia capital en Leonora. Ella juega constantemente. Y aquí vemos de nuevo al caballo atado y cuya cola se ha convertido en un árbol, por cierto. Es una imagen que aparece en varios cuadros. Y ahí está Mesa, y esto sí que lo voy a leer. Porque es que también hay que escuchar a la autora, ¿no? Hay que escucharla. Entonces, Leonora inventa muchos juegos. Ella juega, se ríe, se autoprovoca la risa también. Y también me parece muy interesante de qué forma los creadores
son creadores también de sus propios juegos. No el juego, y el más importante es el primero, que no le ha indicado el adulto, sino que ha inventado él mismo, ¿no? Y esa es Leonora, la mujer que inventa sus propios juegos. Y es que hay aquí, y esta imagen me parecía muy... he marcado aquí, porque es que hay que escucharla, es que esto aquí no se puede contar. Y entonces dice, bueno, pero aparte de todo esto he pensado un nuevo juego que considero particularmente original porque he dedicado muchísimo tiempo a perfeccionarlo. Espero de corazón que sintáis todos al jugar a este juego la misma alegría que he sentido yo al inventarlo. Un profundo silencio siguió a sus palabras, luego prosiguió. Ahora voy a daros todos los detalles. Yo misma vigilaré el juego, seré el árbitro y decidiré quién ha ganado. Debéis contar para atrás de 110 a 5 lo más deprisa posible mientras pensáis en vuestro propio destino y lloráis por todos los que se fueron antes que vosotros. A la vez tenéis que marcar el compás de la canción Las Bateleros del Volga con la pata delantera izquierda. Bueno, están jugando a ser caballos, que no lo he dicho, pero lo más importante. La marsellesa con la pata delantera derecha. ¿Y dónde estás, mi última rosa de estío con las dos de atrás? Había ideado algunos detalles más, pero los he suprimido para simplificar el juego. Ahora empecemos. Y no os olvidéis que aunque yo no puedo vigilar toda la sala al mismo tiempo, el Señor todo lo ve. Bueno, es que es extraordinario, ¿no? Jugar a ser caballo. Bueno, y sobre todo, como tú dices, crear tus propias reglas, ¿no? Que yo creo que y por eso lo que decíamos antes, que a lo mejor es más interesante entender toda la vida de Carrington como un gran juego con sus propias reglas, ¿no? Más que una carrera artística al uso. Yo creo que ella nunca ve su propia trayectoria como una carrera predeterminada, como tantos artistas contemporáneos, ¿no? Que tienen su trayectoria, tienen los hitos de la carrera que ya tienen pensados de antemano, los premios, las galerías y demás. Yo creo que Carrington crea sus propias reglas y convierte su propia vida en un juego de reglas muy precisas, probablemente solo conocidas por ella, pero es esa sensación de la vida como juego, ¿no? Sí, la vida como juego. ¿No? Ella juega constantemente e incluso, no sé si ahora ya estamos llegando... ¿podemos poner la siguiente imagen, que ya no me acuerdo cuál es? Por si acaso. Bueno, aquí estamos viendo otro cuadro muy conocido de ella que se llama Green Tea, en el que vemos de nuevo al caballo. Evidentemente estamos en Inglaterra, ella siempre está regresando también y está allí atenazada, ¿no? Supuestamente es ella la que se autorretrata ahí con esta especie de piel de vaca, está atenazada, y el caballo y esta perra preñada y de nuevo todo este mundo subterráneo. Sí. Pero bueno, yo creo que esto ya lo hemos comentado. Viene a reforzar un poco lo que acabamos de comentar. Y quizá podemos pasar a la siguiente imagen para ver si va... bueno, no, porque está claro. Bueno, estas son muy graciosas, sobre todo porque esto ya es en México en los años 60 y bueno, sigue un poco el tema del juego y digamos, del rincón de la nursery, del cuarto de juegos, como sitio donde se producen las cosas más interesantes, ¿no? En la revista que dirigió Salvador Elizondo, que era uno de los grandes intelectuales mexicanos de la época, en los años 60, una revista que duró muy poquitos números, 4 números, se llamaba S.Nob, que era Snob, que ya sabéis que es la abreviatura de Sine Nobilitas, que eran los asientos que había en los colegios mayores de Oxford
Donde ponía snob eran los que no tenían título nobiliario. Y de ahí viene el snob como el que aspira a codearse con los aristócratas. Bueno, la revista Snob tenía colaboradores de Remedios Varo, entre otras, Cati Horna, Benjamín Peret, todo el círculo surrealista mexicano. Y Leonora Carrington se reserva, que es muy interesante, lo que llama ella el Children's Corner, el rincón de los niños, ¿no? Que es también el título de una composición de Debussy, por cierto. Y claro, aquí hay mucho ironía y mucho tongue in cheek, porque se supone que es dentro de la revista el suplemento infantil, vamos a decir, ¿no? Y el suplemento infantil se las trae porque son una serie de cuentos supuestamente para niños, también muy en la tradición inglesa. Los que nos hemos criado leyendo, por ejemplo, a Roald Dahl, Roald Dahl recupera esa tradición inglesa que mezcla lo infantil y lo cruel, y lo brutal, ¿no? Sí, sí. Y que a lo mejor no es mala vacuna inoculada de niños para la vida adulta y para, en fin, digamos. En cualquier caso, es esa tradición en la que se enmarcan un poco estos cuentos. Bueno, ahora mismo se horrorizaría. Vamos, claro, eso no es completamente incorrecto y demás. Vamos, los llevan los denuncian. Sí, a los y ellas, padres. sin embargo, son dibujos y cuentos. Sí. Mira, tengo algún título, por ejemplo, se llama El cuento feo de las carnitas, sería el que ilustra este. Son cuentos donde aparecen monstruos, aparecen escenas un poco entre la pesadilla y la broma. A los niños, en el fondo, luego, yo cuando era niño al menos, nos encantaban los monstruos, ¿no? Y el límite entre el miedo y el juego es también muy jugoso, ¿no? Y te gustan siempre los malos de los superhéroes, te gustan más los supervillanos, o yo al menos así. Pero yo recuerdo también, yo traduje hace muchos años una antología de cuentos británicos, de cuentos muy antiguos, y yo recuerdo todavía alguna que te ponía los pelos de punta. Y claro, son las cosas que leía ella también de niña. Yo recuerdo una del hombre que le cortan un dedo, es carpintero y pierde un dedo y no lo encuentra, y cuando llega al cielo y le dicen, usted no puede entrar porque le falta un dedo, y no, tiene usted que volver a la tierra, ¿no? Hasta que no encuentre el dedo, usted tiene que entrar aquí completo. Claro, este hombre, como alma en pena, buscando sus dedos por la eternidad, porque hasta que encuentre... Era terrorífico. Todas las ideas de los cuentos, muchos tratan de amputaciones, de monstruos a los que el niño sin cabeza es un niño que le crecen las orejas como si fueran alas de murciélago y se le lleva la cabeza volando, y el cuento se trata... Y muchos de estos, que si queréis podemos ver alguna imagen más, son ilustraciones que ella hace en una libreta para sus propios hijos. Algunas de esas se publican luego en la revista Snob y otras, sin embargo, reproduce un poco esto que os había contado antes de su infancia con su madre en Inglaterra, esta especie de carpeta repositorio de sueños y de pesadillas para sus propios hijos, ¿no? Más tiene una historia bonita porque, si queréis, pasamos alguna más, porque estas todas son ilustraciones de los cuentos. Esta os leo para oír de nuevo un poco la voz de Leonora, porque esta va acompañada... Esto es una especie de autorretrato de la propia Leonora Carrington. Es el cuento negro de la mujer blanca. Y lo acompaña de una poesía, que es también un autorretrato. Y yo creo que es interesante además lo que dice del humor, porque dice, la mujer blanca se vistió de negro, todito negro y negro, hasta sus mismas... Ella no hablaba muy bien español, entonces hay hasta sus mismas pijamas y su jubón. Negro y negro todas sus cosas, como la noche, como el carbón. Pero cuando lloraba, aquella mujer, sus lágrimas eran azules y verdes como los periquitos. Lloraba mucho aquella mujer y tocaba la flauta. La mujer blanca vestida de negro, llorando y tocando su flauta. ¿No? Yo creo que esa idea un poco de lo humorístico y de que las lágrimas se pueden transformar, como tú decías antes, en periquitos, y que el humor y la tragedia y las cosas terribles que pasaron en su vida también se pueden exorcizar y convertir en cuentos para hacer reír a sus hijos, ¿no? En autorretratos. Yo no sé si puede haber alguna más, porque teníamos alguna más de pues otros monstruos. Este es el cuento de un padre y una hija, que el padre come moscas y la niña arañas. Y aquí está su niña que come arañas, está enferma, ¿no? con esa dieta de arañas. Esto yo puedo imaginar perfectamente a los hijos de Carrington entusiasmados, ¿no?
Y luego la historia de la libreta es una historia bonita porque Alejandro Jodorowsky, el polígrafo, mago, tarotista, no sé cómo describirlo muy bien, que se hace muy amigo de Leonora Carrington en los 60 en México y luego se va a París. Al marcharse a París, Leonora Carrington le da, o eso cuenta él, la libreta. Y él la manda encuadernar. Y hasta hace unos años esta libreta era inédita. Y cuando el hijo, ya muerta Leonora, el hijo hace pocos años, va a visitarle a París, Jodorowsky cuenta que tiene la impresión, dice, como de arrancarse una víscera, de darle de nuevo la libreta. Dice, cuando se la enseñó, el hijo se quedó tan emocionado que Jodorowsky cuenta, no pude más que regalársela. Dice, y él simplemente la apretó contra su pecho y se marchó sin decir una palabra, ¿no? Luego estos se han reeditado, y si queréis vemos las dos siguientes. Este es el cuento de la mujer de 7 patas, que es el monstruo de Chihuahua, que es una mujer de 7 patas. Y seguimos viendo fotos porque son... Mira, esto es lo que quería deciros. Se ha reeditado en edición facsímil no hace tanto, con el título conjunto Leche del sueño, que fue el que Leonora Carrington le dio a la recopilación de cuentos, ¿no? Y lo interesante y lo que demuestra que Carrington está muy viva y muy presente en el discurso y en la conversación del arte contemporáneo es que, si queréis pasamos la siguiente, ese mismo título, Leche de sueños, fue el que usó la comisaria de la última Bienal de Venecia, que ya sabéis que la gran cita del arte contemporáneo cada 2 años en Venecia, Cecilia Alemani, usó Leche del sueño, ese título de Carrington y esa idea de Carrington de que la leche como fluido materno y como fluido capaz de crear formas de vida nueva, de crear formas de relacionarse con el mundo, con los animales, con nosotros mismos, de cambiar de género, de cambiar de forma, de ser poshumano, híbrido, todas estas cosas que en el arte contemporáneo ahora están muy presentes en el discurso. Está tomado directamente de Leonora Carrington, ¿no? O sea, que es curioso que es un personaje que no para de estar en la conversación y está muy presente todavía, ¿no? Hasta el punto de dar el título a la Bienal de Venecia del último año, ¿no? Y hasta el punto de que sus cuadros vuelven a estar cotizadísimos y se vuelven a hacer exposiciones importantes, en fin, que sigue estando muy presente, ¿no? Cierro paréntesis. Bueno, sobre Jodorowsky recuerdo una cosa muy bonita que dice, un retrato de ella como maga, también hablando de Jodorowsky, pero como maga dice que cuando hablaba Leonora, era como la suma de todas las mujeres que la habían precedido, ¿no? Como una voz... y bueno, me parece extraordinario, ¿no? Bueno, y este concepto ahora tan mencionado, la sororidad, ¿no? Yo creo que ¿Perdona? La sororidad, ¿no? Esta idea digamos, de una fraternidad y de un apoyo mutuo. Eso lo practica ella con su círculo de amigas en México. Sí. Hay un momento en que Joan Miró, ella lo cuenta en una entrevista, Joan Miró la manda a comprar cigarrillos y claro, ella le dice, no, a comprar cigarrillos, baje usted. Señor Miró, no voy a bajar a comprar cigarrillos, ¿no? Claro, esta idea un poco así, pues también de la leche de los sueños, de un fluido a lo mejor femenino que puede también ayudarnos a entender el mundo mejor, ¿no? ¿Podemos pasar una imagen más? El santuario. Sí. Bueno, es que aquí vamos a entrar en la parte así más dura pues sin duda de la vida de Leonora. Esta es una imagen de un psiquiátrico, un manicomio que existió en Santander. Sí. Fíjate. Uy, ya se nos ha pasado. Pero si no nos ha dado tiempo a nada. Pues os vais a perder, que se vuelve loca. Bueno, os vais a perder, pero bueno, es que es muy difícil, de verdad, en una charla. Pero bueno, pues vamos a ir rematando. Pero la cuestión es que ella tiene una crisis muy importante y es apasionante la forma en que ella misma desmantela toda esa cantidad de voces que han poblado su cabeza durante el brote psicótico. Ella
es que es una pena porque nos vamos a... No, a lo mejor lo que sí podemos dar el apunte de que ya que no lo vamos a poder contar aquí porque realmente harían falta muchas horas para agotar, su relato autobiográfico de lo que le pasa en el sanatorio, que es Memorias de Abajo. ¿no? Memorias de Abajo ¿no? es un libro extraordinario, fundamental, en el que es interesante para cualquier persona que esté interesado en el funcionamiento de la mente humana. No hace falta que esté interesado en la enfermedad, sino en la capacidad humana, ¿no? De jugar, la cantidad de transformaciones que hay ahí. Es un verdadero laboratorio alquímico, lo que ella plantea en este libro. Un auténtico opus magnum, el que se lleva a cabo ahí. Y bueno, es también, a pesar de lo traumático de la experiencia, lo que ella es capaz luego de hacer con esto y también de qué forma le va a acompañar toda la vida. Y va a estar la tragedia y el humor en la obra. El humor que la salva, pero la tragedia siempre presente. Y es también bastante llamativo que un brote de esta naturaleza no se haya repetido luego en su vida. Es una cosa bastante extraordinaria, ¿no? Que se añade también a otras 1000 aspectos extraordinarios de su vida, ¿no? Su propia sanación, su autosanación. Quizá por el humor, de hecho. A través de la pintura y del humor. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado porque que nos van a echar. Sí, muchísimas gracias. Nos dicen que recordemos que ahora firmaremos nuestros libros. Ah, sí, sí. Así